Tengo algo especial para ti en este video que es diferente a lo que acostumbro a hacer en este canal, pero sé que te va a gustar. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para pastores y líderes de iglesias que desean crecimiento. Aquí te comparto enseñanzas sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si eso te interesa, considera suscribirte a este canal y pulsa la campanita de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de comenzar el video, quiero decirte de un recurso gratis que te quiero regalar. Para obtenerlo, solo visita mi sitio web marioescobedo.com. Ahora, de vez en cuando cambio el recurso gratis, pero al momento de esta grabación, el recurso es una lección de un curso que estoy desarrollando sobre cómo preparar sermones. La lección se titula Cuidado con las ardillas y créeme, te puede ayudar bastante en tu tiempo de preparación de sermones. Obténlo en mi sitio web totalmente gratis, marioescobedo.com. Ahora bien, normalmente te comparto una enseñanza sobre un aspecto de estudio bíblico, la predicación o liderazgo. Y aunque este video no se desvía del propósito de este canal, sí es diferente a lo que normalmente hago. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, es mucho más largo que lo normal, casi una hora. Sí, ya sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este video consiste de una conversación que tuve con uno de mis mejores amigos. Él fue muy amable en regalarme una hora de su tiempo para esta conversación. Y platicamos sobre diferentes aspectos del ministerio, pero enfocamos la conversación en la preparación de sermones. Y déjame decirte que vas a escuchar muy buenos consejos en esta conversación. Mi amigo se llama Natán Alfaro y nos conocemos desde nuestra juventud. Actualmente el pastor Natán y su esposa Cristina son misioneros en Managua, Nicaragua y pastorean una iglesia vibrante y creciente. De hecho, tuve el privilegio de estar con ellos al comienzo del 2019 y lo que están haciendo en Nicaragua es realmente impactante. Entonces, prepárate para una buena conversación de la cual sé que vas a beneficiar mucho. Dios te bendiga. Buenas tardes, Pastor Alfaro. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y gracias por tenerme aquí contigo hoy. Es un placer. Sabes, te lo había comentado. Eres la única persona que yo he entrevistado en este canal y ya es la segunda vez que te hago una entrevista. Muchas gracias. Wow, qué Sí. honor, me Ah, siento muy honrado. y te compartía la política de este canal que, Ajá, porque hasta aquí ha sido gratis. Sí, la entrevista ajá. que me has regalado ha sido gratis. Nunca he recibido nada, Nada, así nada. es. Y la política es que a la tercera entrevista se le da un pago a la Ajá. sí, pero hay otra política que cada persona la limitamos a 2 entrevistas, entonces no sé cómo va a funcionar. Entonces nunca voy a recibir nada. No sé, Bueno, si cambia la política veremos, pero bien. igual es un honor acompañarte y poder compartir con toda tu audiencia lo que Dios está haciendo. Muchas gracias. Y pues estoy aquí para hacerte unas preguntas porque las personas que ven este canal son personas que tienen un deseo sincero de crecer y especialmente en el área de su prédica, de preparar y presentar sermones que sean de impacto, que impulsen a sus oyentes a crecer. O sea, tienen un deseo para aprender eso. Entonces, han escuchado mucho de mí, por supuesto, pero yo quiero darles otro punto de vista de otra persona que tiene experiencia en preparar sermones en la prédica, para que ellos escuchen también diferentes estrategias o prácticas que uno implementa en su tiempo de preparación de sermones. Pero antes de entrar a eso, quiero que reflexiones un poquito, ¿sí? Eh, sobre la primera vez que predicaste. ¿Te acuerdas de ese momento, de ese día? Y Claro que sí. dinos un poco sobre eso, por favor. Bueno, hace años, muchos años atrás, cuando inicié por primera vez, el pastor de la iglesia donde estábamos asistiendo, él creía mucho en que cada uno tiene un llamado de Dios y Wow. debe de cumplir un propósito de Dios.
Y recuerdo que de nuestra iglesia salieron muchos hombres y mujeres al ministerio, porque La él iglesia donde tenía, tú y yo asistíamos juntos. así es, tú y Ok. yo éramos parte de esa iglesia y nuestro pastor creía en que los jóvenes Sí. deberían de, cuando él se dio cuenta que Dios me había llamado a mí al ministerio, él se me acercó un día y me dijo, Natanael, me dice, quiero que te prepares para predicar el miércoles. ¿Cuántos años tenías? Y ¿Te yo acuerdas? tenía unos 17 años, Sin ninguna y preparación. sin ninguna preparación. Y me dice, quiero que prediques el miércoles. Yo le dije, no, yo no puedo. ¿Cómo voy a hacer eso? Y yo no tengo preparación. Y me dice, no, tú lo puedes hacer. Y le dije, no puedo. Sí, tú puedes. Y al final me dijo, mira, Natán, si vas a aprender a nadar, te tienes que tirar al agua. Y si Dios te ha llamado al ministerio y a predicar, vas a tener que empezar de algún Wow. momento, en alguna ocasión, y por qué no el miércoles. Y Wow. entonces Wow. fue un reto, mira, temblé todo el día, no dormí la noche y bueno, pasé unos días angustiado buscando al Señor, la dirección del Señor para saber qué predicar. Y recuerdo muy bien esa noche, me paré detrás de ese púlpito, me preparé, creía yo, ah, iba a hablar acerca del tema de ser agradecidos, Wow. agradecidos con Dios. Y Ajá. tomé el pasaje de los 10 leprosos que vinieron a Jesús buscando sanidad, que Dios sanó, Jesús sanó a los 10, pero solo uno regresó a dar gracias. Entonces, de ahí, ese iba a ser mi texto de base para el mensaje. Pues Mario, me paré ahí adelante de esa iglesia, leí el pasaje bíblico y se me olvidó todo lo que había preparado. Estaba tan nervioso que no podía ni ver mis notas, no podía hacer nada. Nada. Entonces solo leí el pasaje, agarré el micrófono, miré al pastor y le dije, ya terminé. Y él fue tan amable Wow. y subió, tomó el micrófono y dijo, Natanael, dice, qué mensaje, qué pasaje, Wow. dice, tan más apropiado. Y si me permites, dice, yo solo quisiera decir un par de cosas más sobre esto. Y él predicó, él terminó predicando, yo le leí el mensaje, pero fue algo que me ayudó mucho porque él creía en mí. Wow. Al salir de ahí esa noche, una reunión, un culto el miércoles en la noche, al salir se me acercó un hermanito y me dijo, mire, yo creo que el ministerio no es para usted. ¿Qué? Entonces, siempre existen los que creen en ti y siempre existen los que no creen en Así ti. es, así Y es. debes de dejarte ser guiado por Dios y por los que creen en ti. Muy buen punto, wow. Así es. Me río al estar escuchando esto porque, como dijimos, crecimos tú y yo en la misma iglesia y en nuestro caso, cuando llegábamos de la escuela bíblica, tiempo de descanso, de vacaciones, nos presentábamos el domingo en la mañana y entonces el pastor, nuestro pastor, desde el púlpito decía, llegó Mario, llegó Natanael, nos va a predicar a la noche. O sea, Así y es. nosotros nos dábamos cuenta con el resto de la congregación, o sea, ¿qué aviso previo? Nada, ahí mismo nos dábamos cuenta, Ahí mismo. ¿sí? Pero Y era clamar a Dios que nos clamar diera a Dios. su Sí. sabiduría. Ya después de unos Sí. meses uno aprendía y decía, ya sé que me va a poner a predicar, más vale irme ya preparado, ¿no? Así es, Pero así sí, es, recalcar el punto que tú hiciste, era realmente que él creía en así nosotros. es, Y me pongo a pensar, tú dijiste, o sea, ¿cuántos pastores y ministros salieron de esa iglesia de 300 personas, creo, en su ápice, como en 300 personas, pero cantidades de ministros, así misioneros, es, pastores, increíble porque él y su esposa ambos así creyeron en es. nosotros, creyeron en Y sabes, nosotros. una de las cosas que ellos creían y siguen creyendo es que uno no tiene que lograr la perfección para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Entonces, aunque yo no había empezado mi escuela bíblica, aunque yo no había ido al instituto bíblico, aunque no había, pero ya ellos miraban en mi vida
la mano de Dios, Wow. miraban el llamado. Entonces, eso para él era suficiente de decir, Dios te va a usar, Dios te va a preparar, tienes un propósito y no tienes que esperar tener mucha capacitación para llegar a la excelencia. Y ese es un consejo que yo le doy a los ministros que están iniciando. A lo mejor no eres muy bueno todavía en tu predicación o tu enseñanza o en algo, pero si amas el estudio, amas a Dios, amas la disciplina, te enfocas en lo que Dios quiere, Dios te va a usar. Así es, así es. Ahora, saliéndome un poquito del tema, pero hablando de nuestro pastor, porque yo, igual que tú, yo aprendí mucho, mucho, mucho de él. Un hombre humilde, sencillo, pero, o sea, impactante, ¿no? Y cuando nosotros nos regresábamos a la escuela bíblica, yo creo que yo era su favorito, pero yo creo que todos éramos su favorito. Siempre, Seguro que eras porque te casaste me con una de casé, sus sí, hijas. sí, o me la robé, no sé, bueno, bueno, Sí. bueno, punto y aparte. Pero siempre que nos regresábamos, nos despedíamos de la iglesia y entonces siempre nos daba un saludo, de esos Sí, saludos que a los estudiantes de la escuela bíblica nos gusta mucho, porque pues sí, era un billetito, ¿no? Y así siempre nos es. decía lo mismo, toma para que te compres una hamburguesa, Ajá, pero era mucho más que para comprarnos una hamburguesa, sino, pero este hombre, una generosidad así es. increíble, increíble. Así Entonces, es. muy Y buenos así, y recuerdos. esa fue, eso definía su vida. Era generoso con lo que tenía, era generoso con su tiempo, era generoso con su púlpito. Sí, Y ahí fue donde el Señor a mí me retó a tomar un paso de fe. Claro, en el seminario bíblico es donde aprendí la técnica de cómo predicar, pero el modelo del seguir a Dios y cumplir con tu propósito, lo conseguimos de nuestro pastor. así es, así es. Bueno, hablando ahora sí de la técnica, eh, dinos un poquito acerca de tu proceso cuando tú preparas un sermón, porque tú predicas no una vez por semana, varias veces, hay veces que son varias veces que predicas por semana, ¿sí? Así es. Dinos un poquito acerca de tu proceso para preparar un sermón o una serie de sermones. Dinos un poco cómo le haces, cuál es tu proceso. Bueno, creo que cada uno tiene, así como hay diversidad de personalidades y de personas, hay diversidad en la forma en que uno prepara su Claro, mensaje. Hay claro. ciertas reglas y normas que se deben de aplicar, pero creo que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene lo que para ellos funciona. Y para mí hay 5 o 6 cosas que yo trato de implementar. No siempre se logra todo, pero lo primero y sobre todo es tener la guianza del Espíritu de Dios, Por el supuesto. Espíritu Santo. Creo que por más que uno trate de preparar algo, de estudiar algo, de analizar algo, si quitas de ese proceso al Espíritu de Dios, entonces nunca tendrás el éxito, nunca serás efectivo en lo que estás haciendo, porque el asunto de la predicación de la palabra de Dios es un asunto espiritual. Todo lo que se hace en el pronunciar, el proclamar, el preparar lo que se va a predicar, todo es 100% espiritual. Y si eliminas el factor de Dios en tu proceso, entonces vas a fallar. Por ejemplo, una de las cosas, yo soy pastor, estoy pastoreando una iglesia. Yo creo que como pastor del rebaño, una de mis tareas principales es de alimentar al rebaño. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de mi rebaño, Ah, de las personas de mi iglesia? No necesariamente otras cosas que estén pasando en otra parte del mundo, en otra parte del país o en otros contextos, pero en mi contexto, en mi rebaño, en esa iglesia, ¿cuáles son las cosas que ese pueblo, que esas personas necesitan? Y ahí uno depende 100% de Dios, del oh, Espíritu de Dios, sí. que guíe a uno, que le hable a uno. Entonces, cada vez que vamos a iniciar una nueva serie, normalmente ya vienen con 3, 4, 6 meses, hasta un año
Wow. de preparación, de ir rumiando, como hacen las vacas, Las ¿no? vacas. Que Ajá. comen y van rumiando, le van dando vuelta al asunto. Hay muchas cosas que Dios pone a mí, estoy hablando otra vez de mi persona, pone en mi corazón y no es necesariamente para el momento, para ahí, Mm. sino que es algo que el Señor empieza a inquietarme y muchas veces llego a un mensaje, a una serie de mensajes, porque ya he estado inquietado por unos meses o unas Ah. semanas acerca de eso. Entonces lo voy trabajando, lo voy preparando y muchas veces al ir trabajando algo, al ir preparando un mensaje, eso te lleva de un punto a otro. Entonces se convierte a lo mejor algo que no necesariamente iba a ser una serie, se convierte en una serie. Te voy a dar un ejemplo. Estoy ahorita mismo, preparé un mensaje sobre cómo discernir la voz de Dios, Mm. cómo saber cuando es Dios hablándote. Y el mensaje iba a ser únicamente uno, cómo escuchar o cómo discernir la voz de Dios. Pero al estarlo preparando, también el Señor me inquietó en que el diablo también nos habla y que Wow. el diablo también se hace parecer como un ángel de luz. Entonces, ¿cómo distinguir Mm. cuando es el Qué diablo? Que no era interesante. algo que iba a iniciar como serie. Entonces, ahora he preparado eso. Mientras estoy preparando eso, Wow. el Señor me inquieta, dice, pero también tu interior, tú mismo te hablas. A veces no es ni el diablo hablándote, es tu carne, tu mente pecaminosa, tus hábitos de cómo creciste, lo que conoces en la vida. Y a veces te filtra lo que estás queriendo hacer o decir a través de ese lente. Entonces, ahora no solo es cómo discernir la voz de Dios, pero también cómo discernir la voz de Satanás y cómo discernir tu propia voz. Entonces se convertirá en una miniserie de unos 3 mensajes, Wow. pero No, por no el lo has momento predicado aún, o sea, lo estás no lo preparando. he, sí, no lo he predicado aún, lo estoy preparando, pero así es como Dios trabaja conmigo, me empiezo a Wow. inquietar sobre algo. La otra cosa que hago es que siempre que uno viene a la palabra de Dios, creo que uno lo debe de hacer con una gran humildad. La palabra de Dios es eterna. Te estás Ujú. acercando a un mensaje, a una palabra que va más allá de nuestra existencia, Claro. que va más allá de nuestros antepasados y más allá de los que vendrán en nuestro futuro. Es una palabra eterna. Entonces yo no puedo llegar a mi disciplina de preparación de un mensaje con prepotencia o creyendo que yo ya sé qué línea va a tomar esto. Porque como el ejemplo que usé, yo llego a algo pensando una cosa y en ese proceso el Señor te empieza a llevar hacia otras cosas y uno debe siempre mantener la humildad, reconocer que este asunto es completamente del Espíritu Santo. Y si uno depende del Espíritu Santo y uno se acerca con humildad a decir, ok, Señor, siento que esto es lo que quieres que hable a mi congregación o a este grupo de personas en este congreso o en esta actividad, siento que esto es lo que quieres, ¿qué debo de decir? ¿Y Wow. cómo lo debo de decir? ¿Y con qué espíritu lo debo de decir? ¿Con Ah, un ah, espíritu apelando, por ok, decir, ok. apelando a la palabra o no tanto apelando a la mejor, sino que instando a un mensaje un poco más fuerte? Aún en eso, el Espíritu Santo es nuestra guía y Sí. debemos de llegar con esa humildad a nuestra preparación. Sí, te iba a preguntar, lo explicaste bien, pero te iba a preguntar que elaboraras un poquito más sobre el espíritu con el cual uno predica, porque sí hay veces que eh, el espíritu pastoral tiene diferentes facetas, ¿no? Que hay veces que tienes que Así ser es, muy, muy tierno con la gente, pero así hay es, veces que uno tiene que ser firme con la gente y exhortar de manera firme para que la gente sepa, esto no es un juego. O sea, así es. esto no es un juego aquí estamos jugando, aquí no, esto es cosa importante.
Y Así pues es, no, doy eco a lo que estás diciendo porque realmente lo de predicar es un mando sagrado el que tenemos así es. nosotros. ¿Verdad? Así es. Y sabes, no solo, como tú estás diciendo, cuando uno se para detrás de ese púlpito, no solo tiene uno que considerar muy bien lo que va a decir, pero cómo lo va a decir, Ujú. con ese espíritu, porque a veces estamos diciendo la verdad, pero estamos hiriendo Uh, con el mensaje. Y si estás golpeando, si estás hiriendo a el rebaño con un mensaje que no es la intención del Señor hacer, porque la palabra trabaja por sí misma. sí. Yo puedo hablar de tal forma, yo puedo enseñar, predicar de tal forma, y la palabra sigue siendo una espada de doble filo que es más cortante de todo lo que existe y llega y penetra hasta lo más profundo del corazón. Yo no tengo que ser golpeante con mi forma de hablar, ni tosco con mi forma de hablar. El Espíritu Santo lo tratará, pero Sí. también el otro lado de la moneda es que esto no es cada quien reciba lo que quiere y los demás, todo el mundo estamos felices. Hay una obra de Dios que Él está haciendo en nuestras vidas y esto es algo sagrado, esto es Sí. algo firme. Y vemos esto, Mario, en la vida de Jesús. Jesús trató a la gente diferente. Jesús no trató a todos iguales. No. Jesús trató a los que conocían la verdad y no vivían Ah, conforme a pobrecitos. la verdad, les decía que eran hijos del diablo y que eran generación de víboras. Les hablaba fuerte, pero a los que venían con un corazón humilde y quebrantado ante él, aunque eran los más viles pecadores, hallaban amor Wow. y perdón. Entonces, ese es el trabajo pastoral y el mejor pastor, el pastor de los Claro. pastores, es Jesús mismo. Sí, sí, no, no se trata de dar bibliazos ni garrotazos espirituales porque la gente no, o sea, uno puede ser firme sin dar garrotazos o sin golpear. Sí, Así puede ser es, firme aún así. Déjame tocar un punto. Yo he comentado en este canal y en otras ocasiones que como predicadores, si la única vez que abres tu Biblia es para preparar un sermón, algo está muy mal. así O es, sea, tenemos que tener nuestro tiempo personal, tiempo devocional con Dios y no solamente escudriñar la escritura cuando me toca predicar o enseñar. Ese es un así gran es, peligro para un predicador, así es. porque uno tiene que estarse llenando, no puedes dar de lo que no tienes, entonces uno tiene que tener esa llenura de la palabra en su vida a diario, ¿no? Para poder predicar. Así es. Y Sí, si la única razón que te acercas a la Biblia o abres tu Biblia es para preparar un mensaje, entonces tu perspectiva bíblica cambia. mm, Ya la Biblia no es tanto para que Dios te hable a ti, sino que es para que Dios le hable a los demás. uh, Y por eso únicamente la abres. Y ahí es donde está el gran peligro que tú sí, estás hablando, porque entonces uno ya no recibe para dar. Ya uno no es una persona profunda, ya uno no es una persona que depende de este pan cotidiano celestial para sustento propio sí. y después de eso poder dar a Así es. otros. Yo me he dado cuenta, esto es muy personal para mí, o sea, yo me he dado cuenta que algunos de mis mejores sermones provinieron de mi tiempo personal con Dios. Ahora, Así es, yo no hice ese tiempo buscando un sermón, pero meses después me acuerdo o reviso en un diario que llevo, eh, me doy cuenta de algo que el Señor me habló en mi tiempo personal sin yo estar así es, buscando un sermón. Y de ahí proviene una serie, un sermón, y han sido algunos de los mejores porque y yo creo que la razón que eso sucede es por lo que estás diciendo. Yo he permitido que la palabra me hable a mí primero ah, así es, antes que a los demás. Entonces, a mí me encanta, aunque no lo hago con esa razón de buscar un sermón, muchas veces mis mejores sermones han sido de mi tiempo devocional, cuando Dios me habló a mí primero y después me dio permiso de correcto. compartir con los demás lo que Él me compartió a mí mi tiempo personal. Correcto, no, y se convierte en una experiencia viva. Eh, No es una teoría, no estoy hablando de algo teórico, te estoy hablando de una experiencia verdadera porque yo lo viví. sí, Y eso es lo que Jesús nos ha mandado a hacer, al ser testigos de Él, al hablarle a otros de Jesús. ¿Qué le estamos diciendo?
quiero que conozcas a Jesús que yo conozco. Sí. Tuve una experiencia con él. Todo está basado en que yo he experimentado algo y lo mismo en la preparación de mensajes. Así es. Bueno, siguiendo hablando sobre tu proceso, claro que lo que estás diciendo se aplica a la manera de pensar, o sea, digamos, entre comillas, la filosofía, que es, esto es un mando espiritual, este es no es un ejercicio académico, es algo espiritual. Y ahora sí, cuando entras a tu proceso, dinos un poco más acerca de eso. Am, Tiendo yo a extenderme mucho más de lo que debo. En una ocasión, hace poco, nos invitaron a un congreso de pastores y de esposas de pastores. Yo era uno de los predicadores para los varones, mi esposa iba a predicarle a las damas y entonces ella inició y después de ella iba a predicar yo. Entonces ella predicó y dijo, bueno, esposas de pastores y pastores, tengo tres cosas que les quiero decir, tres puntos. Y predicó y habló sobre tres cosas. Y luego cuando me tocó a mí, yo subí y dije, bueno, pastores y esposas de pastores, tengo 23 puntos que voy a... Y todos se fueron casi, se desmayan, se van hacia atrás. Yo tiendo a tener mucho contenido y eso no siempre es bueno. Claro, Wow, los wow. 23 puntos eran rapidísimos, ¿no? Pero creo que al ir preparando un mensaje debes de concentrarte en un tema principal, Sí, que haya un punto principal. Ahora puedes tener otros puntos que explican o enfatizan o revelan o ilustran lo que estás queriendo decir, pero yo he estado en lugares escuchando mensajes donde hay tanta información que más bien uno se pierde. No tienes que decirlo todo en un mismo mensaje. Entonces, wow, esa wow. es una de las grandes cosas que yo estoy aprendiendo. No, no lo he logrado a su máxima expresión, O sea, pero fuiste de un extremo al otro. La primera vez nada más leíste el versículo es y así ahora es. ya te estás desquitando por esa primera vez. Así es, así es. Mi esposa, hay un canto que cantan allá en la iglesia y el canto dice toda la noche sin parar. Y entonces Cristina dice, así eres tú, toda la noche sin parar el mensaje. Pero creo que si hay un tema o un punto principal que puedes enfatizar en el mensaje, creo que eso es lo que debes de hacer a través de todo el mensaje. La gente, tú sabes, nuestros hijos así aprenden, repetición. Claro, La gente así aprende, repetición. Así la gente se acuerda, repetición. Entonces mencionas el mismo punto y lo integras en lo que estás desarrollando, en lo que estás hablando. Eso se aprende únicamente haciéndolo sí, y probando. Y luego pidiéndole a la gente que te dé retroalimentación de tu mensaje. Yo siempre hago eso. Ahora no le pido a todos no, porque hay no, algunos que te terminan de enterrar si les pides su opinión, pero hay otros que sí te aman, que sí, te valoran, que cuidan de ti, que quieren tu bien, y a esas son las personas que hay que claro, pedirles y decirles de antemano, mira, quiero que me ayudes a, a evaluarme si digo palabras mal pronunciadas, si me equivoco en cómo expreso algo, si los términos que uso no son los correctos, avísame y darles permiso a ellos de antemano. Y eso yo lo integro en mi preparación. wow, Yo wow, sé que eso es algo que sucede después de que uno habla, pero cuando ya tienes tiempo y varias veces que has predicado, has hablado y alguien te ha dado retroalimentación, lo empiezas a aplicar a este proceso de preparar el mensaje. Me hacías la pregunta, ¿cómo lo hago yo? Siempre voy a la Biblia, regreso a la Biblia y normalmente um, tomo un pasaje bíblico
y lo desempaco Ujú. y tomo verdades espirituales, verdades trascendentales de ese pasaje y lo aplico a la vida cotidiana. Wow. Entonces, ¿qué tiene que decir eso para nosotros hoy en día, en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestro país, en la situación que está viviendo la sociedad? ¿Cómo se aplica eso? Esas son las preguntas que siempre hay que hacer. Entonces yo me hago muchas preguntas en el tiempo de preparar un mensaje y eso es evidente aún cuando predico. Mm. Hago las preguntas cuando estoy predicando. Cuando se molestaron los discípulos, por ejemplo, o no se molestaron, sino que preguntaron por qué Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Y preguntan, ¿por qué estás hablando con ella? ¿Qué necesitas algo? ¿Qué pasó? Entonces yo hago la pregunta, ¿por qué hicieron ellos eso? Mm. ¿Por qué estaban queriendo, por qué se autopreguntaban y nadie le dijo públicamente? Lo pensaron, lo hablaron entre ellos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Cuáles eran las normas de la sociedad? ¿Cuáles eran las costumbres en ese tiempo? Entonces, eso hago al ir preparando los mensajes, al ir preparando una enseñanza, que es lo que el oyente va a preguntar. ¿Por qué fueron 3 días en la panza del gran pez que estuvo Jonás? ¿Por qué 3 días? ¿Por qué no quería ir? ¿Por qué si era profeta de Dios, si le interesaba que la gente conociera el mensaje de Dios, por qué no quería ir a Nínive? ¿Cuáles son las razones detrás de eso? Y descubres que las mismas razones por las cuales él no quería ir son las mismas razones Yeah. nuestras por las cuales no queremos hacer muchas de las cosas que Dios nos Wow. pide. Wow. Entonces, eso es lo que trae contextualización de algo de hace miles de años atrás, lo contextualiza a lo nuestro, a lo ahora, y esa es una de las artes y las disciplinas de la preparación de mensajes, porque si no contextualizamos eso, si no traemos el mensaje bíblico a nuestra vida, no lo aplicamos a lo que estamos viviendo. Sí. Y Y entonces, ajá, no, es que creo que es importante la secuencia, el orden de hacer eso, porque yo he visto, o sea, la importancia de comenzar, como tú estás diciendo, comenzar con qué quiso decir para ellos en aquel ujú, entonces primero. Y creo que muchos, especialmente los que van comenzando en su jornada de predicar, comienzan haciendo las preguntas, ¿qué significa para mí, para nosotros hoy en día? Y creo que eso es al revés. así es. Comenzamos, ¿qué quiso decir para ellos? Haciendo esas preguntas del texto bíblico y después construir el puente de allá y aquel entonces a nosotros hoy en día. Creo que muchas enseñanzas erróneas provienen de eso, que yo quiero comenzar desde ahorita y a veces que hacemos que la Biblia diga algo que nunca quiso decir, pero nos Así conviene es. o algo así, ¿no? Entonces creo que el orden es muy importante en eso también. Así es, el gran Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿qué significa? Que David no tenía necesidades, Mm. que David no habían cosas que él deseaba. ¿Cómo es que nada me hace falta? Nada me faltará. Tengo a Dios como mi pastor, entonces nada me faltará. ¿Cómo se aplica eso a mi vida si Dios es mi pastor? Y tengo deudas, y tengo compromisos, y tengo cosas que necesito cumplir, y tengo obligaciones que no puedo cumplir, y tengo cosas o deseo cosas que no puedo adquirir. ¿Cómo puedo yo aplicar? ¿Qué significaba eso para David y cómo se miraba eso en la vida de David para poder entender eso y luego aplicarlo a mi vida? Wow. ¿Puedo yo también decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará cuando no tengo para la colegiatura de los niños, cuando no tengo para la escuela de mis hijos, cuando no tengo para pagar la luz, cuando no tengo para echarle gasolina o combustible al vehículo, cuando no tengo, ¿cómo puedo yo decir nada me hace falta cuando sí tengo necesidades? Sí. Entonces, eso es algo que cuando contextualizamos y primero vemos lo que eso significa,
para él, el que lo dijo, el que lo predicó, el que lo pronunció, y ahora qué significa para nosotros. Así es. Y me gusta cómo comenzaste esta porción de la conversación que dijiste, comienzo con la Biblia. Para mí, cualquier sermón tiene que estar firmemente arraigado en el texto bíblico. O Así sea, es. si no, o sea, estás dando una charla de automotivación, autoestima, pero para mí, o sea, o sea, porque lamentablemente he visto que algunas personas por cortesía leen un pasaje de la Biblia, pero el resto de la prédica es sus experiencias, sus anécdotas, algo, y nunca explican el texto bíblico. Así Y es. no, yo simplemente, en parte por mi capacitación, yo no puedo hacer eso. Como dijiste, yo comienzo con el texto bíblico y eso para mí es tan importante porque lo que cambia las vidas no son mis palabras, sino que la palabra de Dios. Entonces, para mí cualquier sermón, no importa si es para niños, jóvenes, adultos, tiene que estar firmemente arraigado en el texto bíblico. Si no, 100% de sí. acuerdo. Así es. He Y hay dicho, sí, mucho. sí, sí, perdón, si no lo haces así, mejor ponte a vender limones o cacahuates porque no estás predicando, no estás predicando. Así es. Y hay muchos recursos que Sí, uno puede apoyarse en comentarios, en diccionarios bíblicos, recursos como este canal. Hay muchos recursos donde uno puede apoyarse en eso, pero siempre necesita regresar a la base eso que es, es la eso es. palabra de Dios. Déjame preguntarte sobre eso, porque dijiste al inicio, cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas. No es que sea incorrecto o correcto, es la maravilla del cuerpo de Cristo, ¿no? La diversidad. Yo siempre he sugerido que los comentarios, diccionarios bíblicos, enciclopedias, son recursos y los debes de utilizar. Pero en mi proceso, yo siempre consulto esos recursos hasta el último paso. Ok, Muy bien, muy lo bien. mismo yo, sí. Porque aunque son recursos bíblicos, un comentario, por ejemplo, y hay muchos, Sí, son los comentarios o las opiniones o las experiencias de la persona que lo claro, escribió. claro. No llega a la misma medida de la santa palabra de Dios que es eterna e Sí. infalible. Y no le Entonces, quitamos nada a ellos, no es para así quitarles es, nada, pero tienes que comenzar con la Biblia. así es. Y una de las cosas que yo hago, por ejemplo, yo uso muy poco los comentarios y diccionarios bíblicos, lo uso poco al final, como mencioné, pero lo que sí hago mucho es que leo mucho. Ah, Trato de leer mucho, leer diferentes libros, autores que escriben sobre la vida espiritual. Oigo conferencias, veo personas que tienen un mensaje de parte de Dios y una vida de trayectoria, porque una cosa es que alguien empiece y ya esté hablando locuras, pero no tiene una trayectoria de sí. una vida con fruto y con fe. Entonces, creo que nuestro pastor decía algo, eh, decía, los sermones, los mensajes, dice, son a ver, ¿qué era lo que decía? Como el chorizo o la Bolonia. Dice, se repiten. que uno come y repite. Pero lo que él quería decir es que un mensaje hoy a lo mejor puede ser impactante también en el futuro con un giro distinto, un Claro, énfasis claro. distinto o algo así. Entonces, yo archivo todos los Sí, igual, mensajes igual yo. que he predicado, bueno, no todos en mi vida, porque no empecé a hacer eso hasta que no me discipliné en cuanto a la predicación, pero tengo miles y no siempre regreso a predicar esos, pero sí es algo que está en mi corazón, en mi espíritu, y entonces algunos son similares.
a otros que he predicado, pero con un énfasis distinto. Ah, Pero yo creo que uno debe de acercarse a personas que lo están haciendo bien. Si mm, uno quiere ujú, ser un buen pelotero de béisbol, sigue a los buenos jugadores. Si uno quiere ser un buen mecánico, apégate a alguien que es un buen mecánico. Quiere ser un buen padre, mira el ejemplo de alguien que ha sido un buen padre. Y yo creo que lo mismo en la predicación. ¿Quieres sí, ser un buen predicador? Entonces acércate a personas que han logrado en su vida ser buenos así predicadores. es. Y sabes, muy buen punto y reconocer que cada predicador tiene sus fuerzas y sus debilidades. Así es. Hay algunos predicadores que tienen ese don de que son bien redonditos y no hablando de, no, sino que, o sea, son completos en su prédica, pero, o sea, tú comentaste, tú tienes la tendencia de irte un poco muy largo. Ok, tal vez sea debilidad, tal vez en tu iglesia, no sé. Yo reconozco que yo tengo varias debilidades en mi forma de predicar, entonces es bueno tomar un poquito de lo bueno de diferentes personas y aprender de esas personas. Así es. Ya, Y reconocer cuáles son las áreas a lo mejor donde no eres tan fuerte sí, y trabajar en esa área para mejorar. Si sí. tu contenido no es muy sólido, trabaja un poco más tu contenido. Si eres muy tieso y te paras como una estatua cuando estás hablando, muévete un poquito más. Si solo te mueves y corres para un lado y para otro, trata quedándote quieto un poquito más. Es decir, vas retándote a ti mismo, vas ensanchando tu propia Sí, habilidad. Si eres muy serio cuando hablas, entonces trata de sonreír un poco más. Si eres muy bromista, muy juguetón, trata de ser un poco más serio. Hay un balance sí, y yo creo que sí. uno debe de como mencionaste, ser un poquito más redondo en esto. Sí. Bueno, y yo voy a descubrir lo que yo siento que son mis debilidades y a ver si te atreves a hacer lo mismo. Yo batallo muchísimo en incorporar ilustraciones, o experiencias o historias en mis mensajes. Batallo mucho porque yo soy muy, no sé si esta es palabra correcta, textocéntrico. O sea, que me Ujú. enfoco tanto en el texto y explicar el texto bíblico que batallo mucho incorporar experiencias, anécdotas, ilustraciones. Y me acuerdo que nuestro pastor, si alguien sabía contar una historia y no solamente para pasar el tiempo, sino Sí. que para avanzar el mensaje, él es muy bueno en eso. Yo batallo mucho y también otra área en donde yo batallo, donde estoy tratando de mejorar, es en la conclusión. Hay veces que, ¿sabes cómo los aviones deben aterrizar así bien suaves? Hay veces que mis aviones cuando los aterrizo van así, y no aterrizo Sí. suave, entonces ahí batallo yo. ¿Habrá un área que tú dices, siento que batallo en este aspecto? Sí, en muchas áreas. Ah, Bueno, primeramente, batallo y reconozco que batallo en que hablo mucho y a lo mm, mejor hablo más de lo que debo en varias ocasiones. Mi esposa Cristina me dice, sabes, el mismo mensaje lo pudieras haber predicado en 30 minutos menos wow, o 20 wow. minutos menos. Obviamente la cultura también es parte de en donde estoy pastoreando en En Managua, Nicaragua. Nicaragua, ajá. Así es, uno va a la iglesia y uno planea estar ahí 3, 4 horas en la Wow. iglesia. Es muy distinto a la cultura norteamericana. Entonces, los mensajes míos normalmente son de 45 minutos a 1 hora, 45 minutos por breve, 1 hora, a veces un poquito más. Eh, Y la esa gente es se una. acostumbra a eso. Y no solo se acostumbra, creo que hasta como que hasta cierto punto esperan que Wow. un mensaje no sea muy breve, Mm, quieren palabra. Para decirte algo, por primera vez, bueno, segunda vez en la historia, nuestra iglesia ya vamos a cumplir 10 años. Y felicidades.
Y gracias. Cuando la iglesia tenía 3 años, hicimos una vigilia de toda la noche. Empezamos a las 6 o 7 de la noche y corrimos hasta las 5 de la mañana, de toda la noche. Eso lo hicimos hace 7 años, cuando la iglesia tenía 3 años. Ahora, el mes pasado, los hermanos decían, hagamos otra vigilia, pero no vigilia hasta medianoche, corrámoslo hasta las 5 de la mañana. Y yo dije, bueno, los, los morideros, los que sí están dispuestos y son guerreros, van a estar ahí y seguro tendremos como 600 personas que van a venir, pensé yo. Y estoy hablando hicimos una vigilia con solo el liderazgo de nuestra iglesia. Tenemos como 800, 900 líderes en la iglesia. Entonces, era una reunión o una vigilia cerrada al público, era solo para el liderazgo. Bueno, me sorprendí que a las 7 de la noche, cuando iniciamos, habían 900 personas ahí. Wow. Y yo dije, todo el liderazgo llegó. Pero yo sabía, como conozco un poco mi gente, mi pueblo, yo dije, la mitad de estos o más no van a quedar hasta las 5 de la mañana. Y mira, terminamos a las 5 de la mañana y habían más de 800 personas. Wow. Solo como 100 personas se habían ido toda la noche y estuvieron cantando, gritando, emocionados, orando, intercediendo el uno por el otro. Ungimos a la gente, estuvimos orando por milagros, por sanidad, por necesidades, los mensajes, el mensaje más corto, habían 4 mensajes esa noche, el mensaje más corto duró 1 hora y 10 minutos, el mío fue casi 1 hora y media. Pero la gente tiene un hambre y una sed por el Señor. Y claro, el mensaje también es un mensaje con un contenido sólido, con un reto al liderazgo. Entonces, pero ese es uno de mis grandes retos, es de seguir el reloj y Mm. no querer decirlo todo en un solo mensaje. Pero sí tenemos un problema que creo que me impulsa a esto, y es que nosotros, los pastores, no podemos hacer como hace un carpintero. Un carpintero empieza a trabajar una mesa y la empieza a lijar, la empieza a trabajar. Si se le acabó el tiempo, ahí la deja tal como está y regresa otro día y continúa exactamente donde dejó el trabajo anterior y no pierde ni el proceso del trabajo que ha hecho, no pierde nada, sigue avanzando hasta que perfecciona la mesa. Con nosotros los pastores o los predicadores, ese es el gran reto, porque si nosotros hacemos, por ejemplo, yo predico todo en serie, todo lo que hago lo hago en series. Entonces predico una serie y predico el primer mensaje y luego tengo que dejar las cosas ahí, no terminadas, y esperar una semana para volver a regresar al tema una semana después. Ya el enemigo de nuestra alma Mm. ha hecho mucho trabajo para destruir lo que ya se plantó, lo que ya se sembró. Entonces yo no puedo regresar simplemente como que ya tocamos eso, no lo voy a tocar, porque hay trabajo que hacer nuevamente. Los problemas de la vida, las situaciones que enfrentamos, los problemas nuestros de personalidad, en el hogar, en la familia, le añades todo lo que Satanás quiere hacer, se convierte en un verdadero reto para nosotros los pastores cuando predicamos en serie. Pero creo que también es una de las formas más efectivas para que la gente crezca, Sí. porque no es solo el evento, no es solo el momento del mensaje, sino que el mensaje y el hablarme Dios a través de mi pastor se convierte en un proceso donde yo crezco como el miembro, como el oyente que está recibiendo, pero también yo como pastor Mm. crezco al estar
compartiendo en serie. Entonces, ah, es un gran reto y como ahorita, ¿no? Aquí estoy yo, volando lengua, hablando, hablando. Pero bueno, ah, Pero muy buenos consejos que nos estás dando, o sea, o sea, se ve la experiencia que uno ha pasado, que uno ha vivido, de ese joven que solamente pudo y muy apenas leer ese versículo, ya después de tantos años, o sea, uno va acumulando la experiencia que entonces le permite a uno impartir en otros y darles esa claro. experiencia para que no tengan que sufrir lo mismo que uno tuvo que pasar. Eh, Claro, y yo creo que una de las escuelas más grandes de aprendizaje para mí fue cuando yo recién llegué a Nicaragua, fundé una iglesia. Y cuando iniciamos esa iglesia, la iniciamos en una carpa y era una campaña. Y empezamos a tener una campaña todas las noches de la semana. Y así pasamos por 2 años y todas las noches predicando por 2 años. Después de un mes de predicar, yo pensé que ya había predicado toda la toda la Biblia, Biblia. ya no había nada más que decir. Pero ahí fue donde aprendí, fui como obligado, forzado a tener que preparar Sí, algo cada noche y yo creo que Dios usó eso para mi formación. Y yo sí. creo que Dios usará eso para cada persona que siente un llamado a predicar. Dios usará diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes personas para ir moldeándote. Es un proceso, el proceso que el oyente tiene al estar escuchando la palabra, también hay un proceso que tiene el predicador al estar Así es. preparando el mensaje. Sí. Yo creo que fue para mí muy parecido, no al extremo como tú comentas de todas las noches, pero yo antes de ser pastor, pues yo iba a iglesias y predicaba en iglesias y pues era que una vez por mes, cada 2 meses, entonces uno tiene tanto tiempo para preparar. Y me Sí, acuerdo cuando vine a la iglesia donde estoy actualmente para ser pastor, me preparé todo un mes para predicar el primer sermón del domingo, el servicio de inauguración. Todo un mes preparando un mensaje. Y al día siguiente, prediqué el domingo. El lunes dije, este domingo me toca predicar otra vez. así Y ahí es, es cuando me cayó el 20. Cada semana tiene un domingo. Cada así semana es, tiene hay que preparar algo, pero ahí es donde uno cuando es obligado a así es. preparar un sermón con frecuencia o regularmente, uno se tiene que convertir en experto, pero rápido, porque la gente llega el domingo esperando, o sea, no puedes decir como el panadero, o sea, se nos acabó el pan. Así No, es, vienen y tienes que predicarles algo. Entonces, la experiencia cómo ayuda, sí. así Un es. último consejo, Pastor Natán, para aquellos que van comenzando en su jornada, en su experiencia como predicadores, ¿qué les dirías? Un último consejo para esas personas que van comenzando. Bueno, un consejo que yo te diría, el que ya mencioné, apégate a personas que lo están Oh, haciendo muy bien, bien, número muy uno. bien. Y número dos, haz muchas preguntas. Mm, Conviértete en una esponja andando, una esponja espiritual. Haz preguntas, métete en la vida de esas personas que quieres modelar. Pablo dijo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Hoy en día es muy común decir, no, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Pablo dijo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo, sigan mi ejemplo, miren mi vida. Y obviamente nuestra mirada tiene que estar en Jesús, tiene que estar en Dios. Pero ¿cuál es el reflejo de Dios aquí en la tierra? Somos sí, nosotros, sí. sus hijos, hechos en su imagen y semejanza. Por eso dijo Jesús, cuando lo has hecho a uno de ellos, lo has hecho a mí. Entonces, yo voy a seguir el ejemplo de otros, seguiré haciendo muchas preguntas. ¿Cómo Claro. iniciaste? ¿Cómo supero esto? ¿Qué hago con este temor? ¿Qué hago con esta debilidad? Se me acercó alguien el otro día ahí en Managua y me dijo, mire, pastor, yo tengo mucho temor en hablar en público. Mm, Creo que Dios me ha llamado a predicar y siento un llamado a prepararme para predicar, pero ¿qué hago con ese tremendo temor que yo no puedo hablar en público? Y mi consejo era,
simplemente habla en Habla público. en público. Simplemente habla en Sí, público. Y al empezar, te va a aterrorizar hablar en público. Pero al estarlo haciendo, a lo mejor no vas a vencer completamente el temor, pero va a ser más manejable. sí. Y eso es en todas las áreas. Cuando te acercas a alguien que tiene experiencia y a veces la persona idónea para eso, yo le diría a cualquiera, la persona idónea es tu pastor. Ujú. Acércate a tu pastor. Y si no tienes la confianza de hacerlo con tu pastor, acércate a él y dile, yo quiero aprender de usted. No tengo la confianza que como quisiera, pero quiero aprender de usted. El pastor está ahí para ayudarte, para guiarte. Yo sé que hay todo tipo y todo contexto de situaciones en las iglesias. Yo comprendo eso. Yo crecí toda mi vida en la iglesia. Yo conozco eso. Pero yo creo que todos nosotros tenemos un modelo a quien seguir y todos nosotros tenemos mentores en nuestra vida. Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en el tener un mentor, en tener a alguien que te va a ayudar a lograr tu máximo potencial. Entonces yo le diría como consejo final a un joven que quiere iniciar una vida ministerial en predicación, busca un mentor que te ayude a predicar, que te ayude a moldearte, que camine contigo y que sea alguien inspirado por el Señor que venga a ayudarte, a animarte y no a destruir. No es Wow. cuestión de Yeah, competencia. yeah. Algunos lo ven como competencia. Yo conozco y tengo amigos pastores que no permiten que muchos prediquen en su iglesia porque hay un sentido de, y me duele, otra vez, como digo, no quiero hablar mal de mis colegas y de mis hermanos y mis amigos, pero hay algunos que no han aprendido completamente esto. Yo creo que una de las cosas que mientras más viejos nos hacemos, mientras más años vivimos, nos damos cuenta de que la vida es tan corta y que el futuro de este mensaje de salvación no depende de nosotros y nosotros no somos la monedita de oro de Dios para la ciudad o el país o el pueblo donde estoy. Se requiere un ejército de hombres y Así mujeres de es. fe que le digan sí al Señor. Entonces la gente a mí me dice, Pastor Natán, cuando usted predica, ¿yo puedo tener sus notas? Claro que sí. Yo puedo tener sus recuerdos, claro que sí, lo que yo te... Así Y es. predícalo mejor que lo Sí, que yo lo predique. sí. Porque es un recurso que no es mío, no nació conmigo. Hay gente que a todo le pone que está registrado, marca registrada, mensaje, usa mi mensaje solo con permiso, pero es la Biblia. Dios nos dio el permiso de predicarla, de anunciarla. Y yo creo que si tenemos ese corazón abierto, y esto yo le diría a ustedes que nos están viendo ahorita, a lo mejor usted, pastor o ministro, y usted tiene ya experiencia, hay personas que le admiran, hay personas que lo respetan, hay personas que lo siguen, y usted puede ser un catalizador para cada uno de ellos. Así es, sí. Me encanta eso, eso de la competencia entre los ministros, nunca lo he entendido yo. Y tal vez de nuevo por el ejemplo que tú y yo vimos en nuestro pastor, tan generoso en cada aspecto, a nosotros, no solamente a mí como individuo, sino que a nuestra iglesia nos piden recursos. Y yo le he dicho a mi asistente administrativa, quien te pida lo que te pida, tú dales absolutamente todo y diles lo siguiente, cámbialo, no nos des ningún crédito, no tienes que decir esto me lo regaló Mario o la iglesia o esto, no, es tuyo, úsalo, o sea, Así porque si es. algo soy yo, es ladrón de ideas. Entonces yo digo, yo tengo que dar, yo voy a Sí, dar, porque sí. al fin de todo estamos en el mismo equipo
y queremos la misma meta, que son más almas para el reino de Dios. ¿Cómo ser Así es. egoístas con lo que Dios nos ha dado? No, no. Así es, el otro día yo usé un ejemplo de una ilustración en un mensaje y se me acercó uno de los jóvenes que está en el Instituto Bíblico y me dijo, pastor, ¿usted me da permiso de usar esa ilustración? Y yo le dije, claro que sí, yo se la tomé de fulano de tal. Y entonces, eso, yo creo que eso es lo que quería decir nuestro pastor cuando decía el mensaje, los mensajes se repiten. Se repiten, sí. Y los mejores Así es. predicadores y pastores son ladrones de ideas. Así Eso sí, sí. Pastor Natán, así es. muchísimas gracias por tu tiempo. Tú estás en YouTube y en las redes sociales. ¿Dónde es que la gente te puede encontrar? Bueno, tenemos nuestro canal YouTube, Pastor Natán Alfaro. Ahí ese es nuestro canal de mensajes, de enseñanzas, que sé que van a bendecir tu vida. Ahí nos puedes encontrar también en las redes sociales, en Facebook, Pastor Natán Alfaro, en Instagram, Natán Alfaro, en Twitter, Natán Alfaro. Y bueno, ahí nos puedes googlear y nos encontrarás. Estamos queriendo hacer un impacto en nuestra amada Nicaragua. Dios me Amén. ha llamado a Nicaragua y creo que Nicaragua le pertenece a Jesucristo y queremos que miles de nicaragüenses conozcan a Jesús y el Señor está ampliando nuestro alcance y nuestra influencia en la nación y fuera de Nicaragua. Y bueno, hasta donde el Señor nos lleve, queremos simplemente ser obedientes al Maestro y seguirle. Entonces, acompáñanos, síguenos en las redes sociales y ayúdanos a propagar el mensaje de salvación. Amén. Pastor Natán, muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Mario. Dios te bendiga.